estamos en comunicación con la diputada por Tierra del Fuego de Unión por la Patria, Carolina Jutrovic. Buen día, te saluda Rocío y Leandro. ¿Cómo estás? ¿Dije bien tu apellido? A ver, ahí hay un problemita de audio, no te estamos escuchando. Fíjate si no está silenciada. Quizás está muteado, ¿no? Está muteada, Porque quizás. ahí está, perfecto. Ahí Ahí está. te Bien. escuchamos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Rocío y Leandro. Aquí Bueno, estamos. contanos cómo vienen estos días. Imagino muchas reuniones, mucho de estudiar este texto que volvió a diputados. ¿Cuáles son los puntos más sensibles? Bueno, claramente para el bloque Unión por la Patria todos los puntos son sensibles. Nosotros ya venimos de rechazar de pleno los artículos y en general y en particular la ley base. Bueno, ahora nos toca un proyecto modificado por el Senado. Que bueno, que ahí tenemos, vamos a esperar a hoy, tenemos a las 15 horas ya la reunión plenaria de comisiones, porque creo que, bueno, es conocido porque el oficialismo está intentando restituir, ¿no? Charlar con bloques para restituir algunos artículos para volver o sea, lo poco que logró corregir el Senado en el sentido de ganancias, monotributo social, bienes personales, algunos puntos del bloque, lo que pudo modificar tanto del paquete fiscal como lo de la ley bases, el oficialismo con el Ejecutivo, la verdad que no sé cómo llamar, una conducta absolutamente poco ética en lo político, diría yo, ¿no? De cero código político, los cambios que acordó en el Senado hoy no los respetan diputados, ¿no? Porque está tratando de reimponer artículos que habían sacado, se supone por acuerdo en el Senado, por ejemplo, ¿no? A Lo de ver, la moratoria jubilatoria y esto que te decía de las partes impositivas, ¿no? Y digo esto, perdón que voy a dar un ejemplo, pero en mi provincia el senador Blanco, que es de la Unión Cívica Radical, que es senador de mi provincia, de Tierra del Fuego, se paseó por todos los medios diciendo justamente que una persona que había declarado hace un mes más o menos de que jamás le votaría delegación de facultades a ningún gobierno, menos a resulta de que después estuvo por todos los medios diciendo que había votado ese artículo a cambio de que sacaran, por ejemplo, del listado de las posibles empresas a privatizar Aerolíneas Argentinas y algunos otros puntos. Entonces digo, la verdad que hacer acuerdos con este gobierno suena bastante lamentable, ¿no? Lamentable porque no respetan ni la palabra dada hace menos de 2 semanas. claro, lo que tendría que, o uno supone, es que el texto que envía el Senado, que responde a modificaciones que se le hicieron, digamos, que la mejoraron en función de los intereses Menos también, peor, diría yo, para claro, nosotros, nuestro punto de vista, ¿no? claro, para Unión por la Patria vuelve una ley un poco mejorada y en definitiva es el producto de el acuerdo en el Senado y en definitiva si se respetan los acuerdos políticos debería ser aprobado ese texto, ¿no? Pero ahí hay posibilidades de que por parte del oficialismo, ¿qué hagan? Digo, pueden llegar a querer corregir y volver al texto original. Esto sería un poco lo que puede pasar. A ver, el artículo, o sea, nuestro reglamento, para no hablar de números de artículos, nuestro reglamento prevé que tenés las dos instancias, ¿no? ¿Qué quiere decir? Primero, que insistas en el texto original como Cámara originaria o bien que acepte las modificaciones que viene al Senado, que vienen del Senado, de la Cámara, se ya habla Cámara de origen, que en este caso sería diputado, y de la Cámara revisora, que sería el Senado. Ahora, ¿qué sucede? Creo que todo este reglamento está pensado cuando vos tratás una ley con un tema en específico, ¿no? Con una unidad temática, que en este caso no existe, porque estamos hablando de una ley que, o no nos olvidemos, que empezó con más de 600 artículos, hoy tiene alrededor de 200, pero no deja de tener en cada uno de sus capítulos una ley en sí misma, ¿no? Con Claro. temas absolutamente diversos. Entonces, eso es lo que complica. Pero bueno, digo, vuelvo al tema. Parece ser, por los trascendidos, de que no va a haber
una posición por la aceptación de las modificaciones del Senado o por una de insistencia de lo que salió de diputados. Parece ser que van a hacer una especie de mezcla donde van a querer tener algunas cosas que sí vienen como las mandamos o las que hizo el Senado, aceptando algunas de las modificaciones, y otros artículos u otros capítulos quieren, digamos, que sea como había salido de diputados. Entonces va a ser una mezcla de ambas cosas, y bueno, y están, como ustedes sabrán, las bibliotecas de los juristas, de los constitucionalistas ahí, cada uno poniendo su palabra, o poniendo su voz o su opinión sobre lo que sí se puede o lo que no se puede. Bueno, nos parece de que en definitiva vamos a tener hoy la respuesta cuando estemos en la comisión plenaria de cuál es la intención del oficialismo, ¿no? Si hacer esta mezcla de cosas. A lo que nosotros nos preocupa es que hagan el intento de reimponer, por ejemplo, la moratoria jubilatoria, ¿no? Que directamente fue eliminada del texto, o sea que no tiene una votación de rechazo o aprobación en el Senado directamente. Eso, por voluntad de los senadores, fue eliminada del dictamen que ellos votaron en el recinto. Entonces, la verdad que eso nos preocupa muchísimo, que hagan ese intento. Entendemos que hay otras cuestiones que están más complejas, algunos artículos, y en esto hablo de lo que se refiere a Tierra del Fuego y afecta a mi provincia, por ejemplo, el artículo 111, que preveía la revisión de los regímenes tributarios especiales, esa para que ese artículo vuelva a estar dentro del proyecto o de lo que se va a votar en el recinto, necesitarían una mayoría agravada. Así hay otros artículos en particular que fueron votados con mayoría agravada, o sea, 2/3, me parece que no lo van a tener en la Cámara. Pero bueno, si estamos hablando de privatizaciones, pueden llegar con mayoría simple, o sea, volver a poner las empresas que había eliminado el Senado, como el Correo, como Aerolíneas, por ejemplo, y algunas otras cosas del paquete fiscal. Así que ahí tenemos que estar atentos. Ustedes saben que hay voluntad de algunos gobernadores de reimponer ganancias, otros gobernadores, como los patagónicos, dicen que no quieren ganancias, que ellos ya le han hecho una propuesta al Ejecutivo de que se saque de otro lado para las coparticipaciones, para no gravar salarios con este impuesto. Así que bueno, va a estar bastante discutida, por supuesto, nuevamente esa ley bases en diputados. Claro, porque no son cuestiones accesorias. Estamos hablando acá de cuál es el destino de trenes argentinos, cuál es el destino de aerolíneas argentinas, qué pasa con los medios públicos. Digo, nosotros desde la comunicación estamos muy atentos, qué va a pasar con la televisión pública, con Radio Nacional. Habíamos sentido un alivio cuando se claro, votó, pero con la ahora... agencia Telam. Digo, el paquetazo incluye situaciones desde la situación, cualquier vecino de acá de La Matanza que está pensando en jubilarse, cuál va a ser su edad de jubilación, si va a poder entrar en una moratoria o no, o si se terminan las moratorias. Hasta situaciones particulares que va a atravesar la vida de muchos argentinos, ¿no? La verdad que es muy amplio. El impuesto a las ganancias, ¿cómo quedó el tema de impuesto a las ganancias y la vuelta del impuesto a las ganancias? No, por eso te digo, para nosotros hoy, si aceptáramos las modificaciones del Senado, impuesto a las ganancias a cuarta categoría no puede volver. O sea, directamente los senadores lo sacaron. Después lo que tiene que ver, como vos decías, con moratoria jubilatoria, directamente ni siquiera fue votado. O sea, lo eliminaron a los artículos que tenían que ver con esto. Entonces, digamos, eso en términos, digamos, es una mejora desde nuestro punto de vista para la gente, ¿no? Que se permita, ¿no es cierto?, que la moratoria permita, sobre todo a las mujeres, jubilarse a través de esa metodología, deja de existir, y directamente, la verdad que 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar o les va a costar muchísimo, o bien directamente van a tener que acceder a una pensión, ¿no? Con lo que eso significa, ¿no? Bueno, está claro que es la intención del gobierno y lo ha manifestado en muchas oportunidades. Ni hablar lo que tiene que ver con el monotributo social. Nosotros ahí vemos una enorme voluntad de transferencia de recursos de los sectores más pobres a los sectores con mayor riqueza. Cuando vos eliminás un sistema de
especie, no digo registración, pero se encontró la manera de incluir a las personas que viven el día a día, que changuean, como decimos habitualmente, con pequeños emprendimientos, el pequeño cuentapropista que había encontrado una forma con un sistema donde el Estado ayudaba en algunos aportes que tiene que hacer para que esté registrado, para que tenga, digamos, una obra social, para que esté en la FIP, digamos, que pueda facturar de manera blanqueada, como decimos, ¿no? Entonces, la realidad es que vos le aumentás a esa persona 8 veces lo que va a tener que aportar, lo que va a significar que vuelva a quedar excluido, porque no lo va a poder hacer, no puede sacar de un ingreso de 300.000 pesos, digamos, 30.000 para poder hacer los aportes a la FIP, porque es un enorme punto, digamos, un enorme aporte desde su pequeña economía, y sin embargo, en este concepto regresivo que tienen estas leyes, vas a bajarle el impuesto a bienes personales, que es impuesto justamente a la riqueza personal, a las personas más ricas de la Argentina, ¿no? A ese 1, 2, 3% de las personas más ricas de la Argentina, y es la misma plata. La Oficina de Presupuesto del Congreso dijo, es la misma plata. Entonces, no es que no hay plata, la plata está, lo que pasa es que vos la sacás de un lado para ponerla al otro de la manera, como digo, muy regresiva. Eso no es un dato menor para nosotros, por eso también nos parece bueno que en el Senado eliminaron, valga la redundancia, la eliminación del sistema de monotributo social. ¿El RIGI cómo queda? Porque también ahí había otras modificaciones impuestas también desde el Senado Mira, y... el RIGI no deja de tener, digamos, un beneficio, digamos, para inversiones que creo que está pensada en inversiones particulares y seguramente ya deben tener nombre y apellido, para inversiones de afuera donde no les exige nada. Se han hecho algunas modificaciones pidiendo que el 20% de esas inversiones digamos, obliga a los inversores a tomar mano de obra local en un 20% o bien, digamos, usar a proveedores locales en un 20%, en una especie de compra argentino. que algo quede, ¿no? Pero si vos lees el texto, la verdad que es muy laxo, o sea, no hay una obligatoriedad real, porque eso siempre y cuando, dice el texto, esos proveedores o esa mano de obra sean consideradas calificadas por el inversor. Entonces, la verdad que te dicen, no la considero calificada bajo vaya a saber qué parámetros y es lo mismo que nada. Por eso nosotros seguimos diciendo que el RIGI va a ser un enorme golpe a las inversiones locales, ¿no? A los capitales locales, nacionales y por supuesto a las pymes, que se van a ver excluidas absolutamente de la posibilidad de beneficiarse de esas inversiones, ¿no? Bien. Si vos no tenés un Estado que regule, como nosotros hemos tenido, otros programas, vos sabés que se han hecho un montón, a lo largo de años anteriores se han hecho una serie de programas y de leyes, inclusive, bueno, en el periodo anterior, como por ejemplo todo lo que es industria automotriz, donde vos imponés condiciones, en el buen sentido imponés, donde vos decís, bueno, necesitamos que la industria automotriz se provea de proveedores locales, pero vos con otras medidas ayudás al desarrollo de esas pymes para que puedan ser proveedores de una industria, bueno, tan competitiva como es la automotriz. Si el Estado no está ahí ayudando, acompañando, ¿no? Y regulando, la verdad que esas condiciones no se dan. Y lo que vamos a lograr es que las que sobrevivan, poner las pymes o empresas que sobrevivan, se van a terminar, digamos, transformando en meros importadores y ahí donde sufre, digamos, la mano de obra empleada, ¿no? Donde lo que se reduce justamente es eso, pones un galpón con una oficina, un despachante para importar de afuera y a la mano de obra de acá queda absolutamente fuera de esa actividad o de ese sistema. Entonces, la realidad es que para nosotros el RIGI, por más que le hayan hecho modificaciones, sigue siendo muy complejo. En un momento habían sacado, se habían puesto algunas actividades específicas, luego aumentaron más. La verdad que es un ida y vuelta
que es un manoseo realmente de este paquete de leyes. Yo lo llamo paquete de leyes porque, como vuelvo a decir, no es una sola ley. Y para nosotros lo más grave igual sigue siendo la delegación de facultades, ¿no? La delegación de facultades habilita, ¿no?, a que hagan un montón de otras cosas, sobre todo en reforma del Estado. Vos bien decías, ¿no? Hablas de empresas importantes, empresas emblemáticas, empresas estratégicas, y sobre todo, por dar el ejemplo de la comunicación pública, ¿no? Cómo, o sea, a mí me ponen en la disyuntiva de votar un capítulo de privatizaciones, y tengo la disyuntiva de salvar 10 empresas o salvar 7 empresas, ¿no? Esta es la situación, porque nosotros no podemos modificar, digamos, las cuestiones que ya vienen modificadas del Senado, no podemos agregar Claro, cosas. elegir el mal menor, en Sí. este caso, que es el que viene del Podés senadores. hacer, quizás podamos hacer esta mezcla de artículos insistidos o aceptados en modificaciones, pero no podemos modificar. Y digo, yo me pongo en la posición, o sea, no quiero votar, o sea, por supuesto, rechacé el que fue al Senado, porque tenía un montón de empresas sujetas a privatización, ahora viene un listado más chico, pero en ese listado sigue habiendo, por ejemplo, ¿no?, en las radios públicas sigue habiendo yacimientos carboníferos fiscales, o sea, Río Turbio, estamos hablando de la actividad Río Turbio, o sea, Sí, hay con un tal de montón salvar otras empresas, te podés encontrar en la disyuntiva de tener que votar de la privatización de De estas empresas que vos otras. decís, jamás me hubiese AISA. propuesto votar eso, pero sin embargo, hoy en definitiva terminan siendo un poco árbitros de qué terminamos votando, ¿no? Si es el mal menor o una situación todavía mayor de mayor privatizaciones, ¿no? La verdad Bueno, que tenés empresas como AISA, ¿no? Que fíjate lo que están haciendo ya con el tema de la liberación de tarifas. Imagínate en manos privadas, ¿no? O sea, el acceso al agua. sí, y Tenés alguno empresas lo va a como, usar incluso políticamente, que va a decir que la diputada tal Votó, claro. votó tal cosa. Votó a Digo, sí, eso, favor de esto. tal cual. el Y las que producen energía nuclear, o sea, que han claro. sido desarrolladas con apoyo, de la ciencia y la tecnología argentina, ¿no? Entonces, la verdad que hay una cantidad de empresas ahí que nosotros para nada estamos de acuerdo, y si yo pudiera, y es, digamos, te diría hasta mi intención, aún rechazar cualquiera de los dos artículos. Pero bueno, esa es la disyuntiva que hoy tenemos, digamos, de votar un mal menor, bueno, que lo estamos analizando en el bloque, no digo que va a ser así, lo estamos analizando en el bloque y tratando de ver, bueno, cómo continúa esto. No obstante, no nos olvidemos que acá hay un presidente que dijo, que le importa, perdón el término, pero dijo que le importa un carajo lo que hagamos en diputados o en el Senado, porque lo que intenta es gobernar sin el control del Poder Legislativo, y que lo que llegue y no le guste lo va a vetar, ¿no? Sí, que puede Entonces, abrir también un capítulo también judicial a partir de esto. O sea, se abren mil alternativas porque, digo, nunca, yo no recuerdo que haya pasado esto de, primero, un tamaño de una ley tan grande que Que contiene tantas involucre leyes, tantas ¿no? En sí cosas, mismo. ¿no? Y que no permite ni siquiera una discusión profunda sobre cada tema, ¿no? Es una gran confusión. Además, con una presión social, me imagino que el jueves también va a haber mucha gente otra vez en la puerta del Congreso. ¿Vos estabas dentro de las diputadas y diputados que fueron gaseados el otro día o de esas zafaste? no, estaba justamente ahí en primera línea, y lamentablemente podríamos haber sido cualquiera de los que estábamos dialogando con los manifestantes ese día, justamente, ¿no? Estaba ahí terminando de pasar la columna de aerolíneas, de los trabajadores de aerolíneas, de las terciarizadas, y también había un enorme número de trabajadores y trabajadoras estatales que fueron despedidos en estos últimos 6 meses, que claro, a ver, primero, no lo voy a tomar como una especie de tradición, digamos, o mejor dicho, el argentino, la Argentina tiene, el pueblo argentino tiene una tradición de manifestar, de utilizar ese derecho que tenemos consagrado en la Constitución, que es peticionar ante las autoridades, y en cada situación de este tipo, bueno, la gente se viene manifestando, Mm. y se viene manifestando de manera pacífica. Y digo, ¿por qué pacífica? Porque la verdad que lo muestran
varias situaciones de manifestaciones multitudinarias, mucho más grandes de las que tuvimos ese día, el 12 de junio, y de absolutamente pacíficas, sin ningún incidente. Siempre, fíjense, siempre que hay incidentes es porque Patricia Bullrich intenta imponer su protocolo, ¿no? Ese protocolo que ya ni siquiera nos permite estar en la vereda, porque la policía ese día estaba que no nos dejaba estar a los diputados en la puerta, en la vereda del ingreso a la Cámara de Diputados siquiera, o sea, de ahí nos pretendían sacar. Nosotros cuando nos acercamos, como lo venimos haciendo en todas las movilizaciones, a estar y a dialogar un rato con la gente, fue donde de pronto apareció esta columna de la prefectura y nos vino a barrer, digamos, de la calle que estuvo cortada desde la noche anterior, porque si hay algo que quiso hacer Bullrich y toda la fuerza de seguridad es mantener aislado el Congreso, que no hubiera ni tránsito en ninguna de las calles aledañas, Irigoyen, Entre Ríos y Rivadavia, y la calle aparte estaba cortada por fuerzas de seguridad, las vallas que separaban a la plaza del Congreso. La verdad que fue absolutamente innecesaria y eso sí me parece que es una provocación y un acto planificado. Por eso hicimos la denuncia, no solamente a la justicia, sino a organismos internacionales de derechos humanos y también de representaciones parlamentarias, porque lo que ha habido acá no es solamente un intento de desalojar un espacio público, como vos lo quieras llamar. Acá había un intento de disciplinar y acallar y no dejarnos tener nuestro derecho de representación y de libertad de expresión a los propios representantes de ese pueblo, ¿no? O sea, somos diputados nacionales, tenemos ese derecho, y la ministra Bullrich, que se ha cansado de cortar calles cuando no estaba de acuerdo con las medidas de la pandemia, hoy viene a imponernos un régimen represivo, porque está claro que estas leyes sin represión no pasan, ¿no? O sea, es la forma que tienen de disciplinar y amedrentar a la gente para que no, al menos, ¿no es cierto?, no pueda ir y manifestar cuánto le afectan este tipo de medidas, ¿no? ¿Crees que se trate finalmente este jueves o no se llega a lo que Mira, pretende el oficialismo? dependerá de que el oficialismo, mira, nosotros ayer recibimos la comunicación, más allá que ya estábamos preparados y avisados de estar en zona, sobre todo a los del interior, recibimos a las 14:15 la convocatoria a la comisión de hoy, o sea, con 24 horas de anticipación, y entiendo, de acuerdo a cómo se desarrolle la reunión plenaria hoy, sí sabemos que tienen la intención de llamar hasta para el mismo miércoles, jueves o viernes, porque tienen que tener un plazo de por lo menos 48 horas para llamarnos a sesión. Por supuesto que si consiguen el acuerdo con los bloques que están, digamos, colaborando o dialogando con ellos y llegan a algún acuerdo y tienen los votos tienen el quórum y los votos para la aprobación, la van a llamar cuanto antes, ¿no? Pero bueno, se tiene que dar la instancia de comisión mañana para ver qué dictamen vamos a tener. Esperemos no llegar con un dictamen oculto que nadie conozca, como ha pasado en otras oportunidades, y lleguemos al recinto con algo en claro de lo que se va a tratar, ¿no? Porque también este gobierno ha inaugurado este tipo de prácticas, lamentablemente, de llegar al recinto o de hacer firmar dictámenes en blanco, ¿no? Eso sí, la verdad que es lamentable y ojalá que los diputados y diputadas de otros bloques que vienen en esta posición de colaborar con el gobierno, de darle herramientas, como dicen, no acepten nuevamente esta práctica. Es muy dañina y bueno, y en esa primera etapa del tratamiento de la ley bases terminó ¿no? con el pase archivo del proyecto, ¿no? De que en una sesión tengamos que dar marcha atrás y haber perdido 2 meses de trabajo. Bueno, Carolina, la verdad súper claro, te agradecemos por tu tiempo, sé que tenés una jornada y una semana muy movida, así que seguimos en contacto, gracias. Gracias por el espacio y bueno, que tengan un buen día. Buen día. Igualmente, ¿eh?